en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, y vamos a leer la primera mitad del capítulo hasta el versículo 14. Dice el versículo 1: tenía empero también el primer pacto reglamentos de culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, los que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para ofrecer los oficios del culto. Mas en el segundo, solo el pontífice, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hasta aquí la lectura. Bien, queridos, estamos continuando con este pasaje de Hebreos. La semana anterior habíamos hablado del capítulo 8, y tanto el capítulo 8 como el 9 y el 10, el apóstol Pablo nos presenta estas explicaciones que nos ayudan a entender todo lo que le tocó obrar a Moisés allí en el Pentateuco en cuanto al mandato de Dios para hacer y conformar este tabernáculo terrenal o mundano, como hemos leído, que es precioso poder leerlo con detenimiento, como el Señor se le presentó a Moisés en el monte y le dio las indicaciones para que lo haga, y la fidelidad de este siervo de Dios tan precioso, tan manso, como nos dice su palabra, para poder ejecutar esa obra, como se dice, al pie de la letra. Y eso lo destaca la palabra de Dios muchas veces, ¿no? Que lo haga tal cual como había sido visto en el monte, y eso lo dice también al final del versículo 5, ahí en el capítulo 8. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado o ejemplo que te ha sido mostrado en el monte. Y entonces así es como Moisés lo ejecutó y lo puso por obra. Pero ahora Pablo nos enseña
junto con el Espíritu Santo, que también lo menciona, que todas estas cosas eran bosquejos y sombras de las cosas celestiales. Eso lo dice al principio del versículo 5, bosquejos y sombras de las cosas celestiales. Algo que quizás nosotros ahora entendemos y conocemos, pero que cuando se escribió esta carta fue una revelación muy grande, por cuanto todo lo que Moisés vio no era más ni nada menos que lo que ahora está en los cielos, y que nos habla de una manera muy profunda de la obra de redención y de la obra de salvación que el Señor obró por cada uno de nosotros, al punto tal que cada una de las piezas y materiales que conformaban este tabernáculo allí en el desierto tienen símbolos muy profundos y también muy hermosos de la santidad de Dios, de la humanidad de Dios, del rescate del hombre, y así podríamos decir muchas cosas, ¿no? Yo me puse a leer hoy un poco al respecto, pero después me quedé con este versículo 5 del capítulo 9, que termina diciendo, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Qué misterio, ¿no? Como Pablo no desarrolló en ese momento cosa por cosa o punto por punto, sino que se enfocó en lo central, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual apuntaba todo el tabernáculo terrenal en el desierto. Y para que también tengamos en cuenta, ¿no? Este tabernáculo, lo dicen en los libros, en el diccionario bíblico, figuraba o representaba y aún demostraba la morada de Dios entre los hombres. Hoy empezamos a ver un tema que es Dios habla al hombre, y también en esta figura de celestial que representaba el tabernáculo encontramos a Dios morando entre los hombres, que también es un acto de amor, un acto de compasión de Dios, un acto de misericordia, por cuanto siendo nosotros pecadores, Él se acercó a nosotros. Y si lo llevamos al Señor Jesucristo, uno de sus nombres es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El tabernáculo era figura de Emmanuel, porque allí estaba Dios morando entre los hombres, sin que el hombre muera. Cuando Dios se presenta primeramente en el monte de Sinaí, cayeron truenos y fue un espectáculo que causó terror en las personas por la santidad misma de Dios y por el pecado del hombre. Pero luego en su misericordia ordenó hacer este tabernáculo, estas tiendas, estas carpas, para poder habitar allí con toda su santidad. Y esto es lo que Pablo entonces nos trata de enseñar y proponer. Fíjense, por ejemplo, en el libro del Levítico, el capítulo 26, muchísimos textos que son similares. Levítico 26, el versículo 11, dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar el rostro alto. Aquí está resumida la obra de redención de Dios para con no solo el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad. Y nosotros estamos incluidos en este versículo por cuanto el Señor rompió las coyundas del yugo del pecado cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros.
yo pondré mi morada en medio de vosotros. Un pasaje tan conmovedor como el que leíamos hoy cuando escuchábamos acerca de Dios diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y por eso el salmista decía en el Salmo 26, el versículo 8: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar del tabernáculo de tu gloria. El salmista entendía la grandeza de la obra de Dios al morar entre los hombres en este tabernáculo, y por eso amaba esa obra de misericordia de Dios para con nosotros. La habitación de tu casa he amado y el lugar del tabernáculo de tu gloria. Pensemos entonces cuánta bendición tenemos nosotros que no conocimos ese tabernáculo físico, pero sí por los ojos de la fe tenemos la posibilidad de conocer a Emmanuel, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que mora con nosotros, que nos ha prometido que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, allí también iba a estar Él en medio nuestro. Bendiciones muy preciosas que tenemos como hijos de Dios, que no debemos olvidar o ignorar o dejar de prestar atención cuando leemos estas cosas. Si volvemos a Hebreos, Pablo comienza mencionando lo que había dentro del tabernáculo, que era un santuario mundano, pero no en el sentido de carnalidad y pecado, sino que era un tabernáculo que estaba en el mundo, un santuario que estaba en este mundo, y que por eso después explica en el capítulo, o mejor dicho, antes explica en el capítulo 8, que esas cosas tuvieron que desaparecer para que aparezca lo nuevo, el nuevo pacto, que dio por viejo al primero. Y en este capítulo 9 me llama la atención, porque si uno lee el desarrollo de cómo Dios mandó hacer el tabernáculo a Moisés, primero se organizó lo que era un sistema de columnas y tablas para hacer todo un perímetro de lo que rodearía el atrio o el patio. Las medidas, para que tengamos una idea, son 50 metros de largo por 25 de ancho. Dentro de ese patio o atrio, lo primero que uno hacía al pasar por la puerta o el portal era encontrarse con el altar de sacrificio. ¿Qué se hacía en el altar de sacrificio? Se inmolaba a las víctimas, a los animales, ¿no? Ya sean machos cabríos o corderos o becerros. Lo primero que el hombre veía, lo primero que los sacerdotes, los levitas, el sumo sacerdote veían era eso. Luego en ese mismo patio estaba la fuente de metal o de bronce, donde ellos tenían que limpiarse los pies y las manos para poder ejercer el ministerio. Y luego sí entraban a lo que era el tabernáculo, que era una segunda carpa más chica, ahora no recuerdo las medidas, pero dentro de esa carpa había una división interna, un lugar más grande que era el lugar santo. Para que tengamos una idea, es como si fuese este templo, y había un telar, una cortina, y del otro lado estaba el lugar santísimo. Y esto es lo que está describiendo ahora Pablo, ahí en Hebreos capítulo 9, cada una de las cosas en base a reglamentos de culto. Esto es importante porque Dios no dejó nada al azar, nada librado a la voluntad del hombre o a la imaginación del hombre. Como decíamos, todo lo que Dios le dictó a Moisés, así lo hizo, y es impresionante el nivel de detalles que se va mostrando a lo largo de las Escrituras, cómo fue establecido este tabernáculo, y cada una de las partes, ¿no?, de las piezas que lo componían, mayormente era oro, plata, bronce, madera, la madera de sitín que
es el árbol de las acacias que nosotros conocemos, que era una madera, podría decirse vulgar, porque crecía en el medio del desierto. Sin embargo, Dios la utilizó para demostrar en ella la humanidad del Señor Jesucristo. Y todo lo que era madera era recubierto de oro, oro puro, finísimo, simbolizando la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo menciona, ¿no?, que estaban las lámparas, lo que le llaman la menorá o memorá, que es esa lámpara de 7 brazos que conocemos, que está tan difundida hoy en día en el mundo evangélico, ¿no? Estaba la mesa, que tenía los panes de la proposición, 12 panes, con los cuales los sacerdotes se alimentaban y tenían que ser repuestos una vez por semana, hablando del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Todo eso en el lugar santo. Y también estaba el incenciario, que acá no lo menciona, sino que lo menciona después. Y luego el lugar santísimo, un lugar muy especial, estaba cubierto por un velo muy grueso, que nadie podía entrar a ese lugar, y si entraba, ¿qué pasaba? Perecía, ¿no? Caía muerto. Solamente el sumo sacerdote, una vez por año, podía llegar hasta ese lugar donde estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, que contenía el maná, las tablas de la ley o del pacto y la vara de Aarón que reverdeció. Cada una de estas cosas tiene también profundos símbolos. Yo me descanso en que pronto vamos a ver en uno de los estudios de la escuelita, de los estudios de Dios habla al hombre, el tabernáculo. Y seguramente allí vamos a poder ver más en detalle cada una de las cosas, porque realmente son para tener estudios muy preciosos de cada una de los componentes de este lugar. Los querubines que cubrían el arca y el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en particular. Lo cierto es que me llamó la atención para que pensemos cómo era la composición del lugar. Aún la distribución de las cosas, es como si hubiera una cruz, donde lo primero que se entraba era el altar del sacrificio, luego la fuente de metal para que se laven, hablando de la palabra de Dios, y así se iba llegando hasta el lugar más santo, que es el lugar santísimo, que no es nada más ni nada menos que representación de el trono de Dios, al lugar al que realmente ningún hombre puede llegar si no es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y los hermanos que estudiaron este tema decían: Cristo hizo un camino que es desde el trono hacia la entrada, o sea, donde estaba el altar del sacrificio. Desde el lugar santísimo vino hacia la morada de los hombres en el atrio y allí dio su vida. El hombre pecador es al revés, desde el lugar de la cruz, donde primero se encuentra con el Señor, a medida que va avanzando en su vida cristiana y va conociendo del Señor, tiene la posibilidad luego de llegar al lugar santísimo. Esto es precioso y también, ya les digo, hay un libro que durante todo el libro va desarrollando estos temas, pero para que tengamos una idea, ¿no?, de cómo Dios tiene todo pensado para que nosotros podamos entender la obra del Señor. Y estaba el arca del pacto o el arca del testimonio. Así lo estableció Dios, el arca del testimonio. Era el testimonio de Dios entre los hombres. Dios hablando al hombre, como estamos estudiando en estos días. Y veamos en San Juan capítulo 5 lo que decía el Señor acerca de su testimonio. San Juan 5, en Éxodo 25, 22, no lo leamos, dice, el Señor le decía a Moisés: yo me declararé a ti.
Éxodo 25, 22. Y en San Juan 5, 36, él dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Entonces, no necesitamos estas cosas materiales porque Cristo vino a dar mayor testimonio. No necesitamos ahora representar o ejecutar estos cultos humanos, porque eran todos símbolos de Cristo que ya los ejecutó allí en la cruz del Calvario. Y todo esto, si leemos ahí en Hebreos, nos dice, ¿no?, en el versículo 8, en el versículo 7, el pontífice o el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, no podía entrar sin sangre, para ofrecer primeramente por sí mismo, esto ya lo hemos visto, y también por los pecados de la ignorancia del pueblo. Y acá nos presenta el Espíritu Santo una revelación, dando a entender esto, que el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. ¿Cuándo se descubrió este camino? Cuando el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Literalmente se rasgó el velo del templo. ¿De qué forma? A ver, ¿se acuerdan? De arriba hacia abajo. Generalmente las personas, si lo rompiesen, lo tendrían que hacer abajo, porque están abajo. Esto se abrió de arriba hacia abajo, y siempre se nos ha dicho que era tan grueso ese velo que tenían que usarse animales de tiro para poder hacer semejante obra. Entonces, en ese día, en ese instante, se abrió el camino para que Cristo pueda allanarnos el camino al Padre. Él había dicho en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y fíjense ahí en Hebreos 10:20 que dice: por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Nosotros ahora estamos recordando este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, representado en el pan y representado en el vino, que nos recuerdan a su carne y nos recuerdan a su sangre. El velo, lo dice bien claro acá, es su carne, que fue roto en el madero para que nosotros podamos acercarnos al Padre, para que se pueda abrir y sea descubierto el camino para el santuario. Y luego, si vamos avanzando en el versículo 11 de Hebreos capítulo 9, acá Pablo nos introduce directamente en el Nuevo Testamento o la dispensación de la gracia, porque estando ya presente Cristo, aquel Redentor, aquel Mesías que el pueblo esperaba, que anhelaban los fieles, los piadosos, ya está presente, ya ofreció su vida, y Él, siendo sumo sacerdote o pontífice de los bienes que habían de venir, nos introduce ahora en un amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación. Él, entonces, es el pontífice de un santuario celestial, del cual nosotros, no siendo dignos, somos invitados a entrar el día que estemos en la presencia del Señor, como se leía hoy en 1 Juan capítulo 3. Vamos a ser semejantes a Él, pero también vamos a poder estar delante de todas estas cosas tan magníficas y preciosas, porque son cosas celestiales, en las cuales, como dice el corito, inmundo, ¿qué hace? No entrará, ¿no? El corito, ¿para qué pecar? Todo esto lo preparó el Señor para nosotros. Y luego el apóstol introduce en el libro de los Hebreos su sangre,
esta sangre propia con la cual entró allí para ofrecer delante del Padre, delante del trono, delante del atrio, no por Él, sino esta vez, a diferencia de los hombres que oficiaban el sacerdocio, lo hacía por nosotros. Sabemos que cuando el Señor Jesús murió, lo primero que hizo fue llevar su sangre a la presencia del Padre. Y estaba así cumpliendo toda esta escritura y estaba intercediendo en ese momento por nosotros para obrar, como dice acá, y obtener la eterna redención. Pontífice de los bienes que habían de venir. Entró con su sangre preciosa, sin mancha, como dice ahí en Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, 18, dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Y Pablo dice: mas estando ya presente Cristo. Esta palabra también es preciosa porque menciona nuestra redención, igual que lo que habíamos leído allí en el Antiguo Testamento. El Señor ahora obra la eterna redención de aquellos que hemos creído. Y luego vuelve a hacer una comparación objetiva, que la sangre de los toros, de los machos cabríos, la ceniza de la becerra, era rociada a los inmundos y servía para santificar la purificación de la carne. Esto era eficiente por la obra que Dios hacía, no por virtud alguna en el sacerdote, ni aún por la obra de los animales, sino por la fe misma en esa obra. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual nosotros ahora estamos recordando y que tiene ese poder y esa virtud para limpiar nuestras conciencias de las obras de muerte. Hoy también hablábamos a la mañana de la conciencia, cómo se va cauterizando, cómo se va apagando, cómo deja de escuchar al Señor. Y hay mucha gente que dice: no, yo puedo ir a casa o puedo dormir porque tengo la conciencia limpia. Y la palabra de Dios nos dice que nuestras conciencias están llenas de obras de muerte, y que solo la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte. Y el fin de todo esto es algo precioso que ya nos involucra a cada uno de nosotros para con el Señor. Porque hasta ahora la obra es de Cristo, la obra es de Dios, la santificación es de Cristo, la limpieza es de Cristo, pero el propósito que Dios tiene para nosotros está encerrado en estas últimas palabras del versículo 14. ¿Cuáles son? Para que sirváis al Dios vivo. Qué precioso que es entender esto, poder ver que de pobres y miserables pecadores que somos, el Señor nos ha tomado, nos ha rescatado, ha obrado nuestra eterna redención, y ahora con la sangre de Cristo nos quiere limpiar las conciencias de las obras de muerte para que podamos servirlo. Indignos como somos, pecadores como somos, ahora somos limpiados por la sangre del Señor y podemos ser útiles al Señor, podemos servirle. Eso también nos habla de la misericordia del Señor. Por lo tanto, en este día hemos visto cómo la carne figurada en el velo y la sangre de Cristo que ha sido esparcida y derramada por nosotros nos permite ahora acercarnos a Dios.
Así como Dios se acercó a nosotros, Emmanuel, nosotros ahora podemos acercarnos al Señor. Que podamos tener este pensamiento en el corazón para participar de los símbolos con mucha humildad y con mucha reverencia, sabiendo que en nuestra incapacidad sería imposible poder estar delante del Señor y compartir estos símbolos si no fuese por su amor y por su misericordia. Que el Señor nos bendiga.